¿A dónde voy? ¿A terapia psicológica o contrato un coach? ¿Cuál es la diferencia entre el coaching y la psicología? Yo soy la doctora Carolina Rodríguez, psicóloga, y hoy voy a conversar con ustedes sobre esa gran diferencia que existe entre el coaching y la psicología y sobre esa gran relación que existe. Para ponerlos un poquito en contexto, yo estudié psicología en la Universidad de Costa Rica. Inicié mis estudios en el año 1986, en el siglo pasado. Y en esa época únicamente se impartía la carrera en la Universidad de Costa Rica. Había un gran interés por formarnos de una manera muy integral, porque además teníamos una clara consigna. Éramos agentes de cambio y necesitábamos ir a anunciar la psicología por todo lado, y que además enseñarle a las personas allá afuera de las aulas académicas qué era la psicología. Creo que ese es un desafío que, muy a pesar de que ya estamos en la cuarta parte de este nuevo milenio, seguimos afrontando. ¿Qué es la psicología y qué es eso que puede hacer en diferentes ámbitos? Yo también estudié el bachillerato en enseñanza de la psicología, que era una invitación que se nos hacía como en segundo año de carrera. Este bachillerato se implementaba en la Facultad de Educación y era coordinado con la Facultad de Ciencias Sociales, específicamente con la carrera de Psicología. Entonces eso hizo que desde muy jovencita tuviera un especial interés por la psicología educativa. Cuando estaba en la licenciatura, llevé el curso de psicología educativa con Leda Beirut, que es como la madre, la pionera de la psicología educativa en este país. Entonces hizo que me enamorara más de esa área. Trabajé institucionalizada, digo yo, 15 años en el área educativa. Los primeros años en colegio y al final de esos 15 años en la Universidad ERT, que es una universidad internacional que recibe estudiantes para formarlos aquí en Costa Rica en ingeniería agrónoma. Entonces, tanto en el colegio como en la universidad, mi rol era acompañar a los estudiantes y más allá, acompañar a la comunidad educativa en este proceso de formación y crecimiento. En el colegio recuerdo que entonces pronto hicimos un departamento de psicopedagogía y apoyábamos en programas de prevención, en programas de capitalización de talentos, en programas de crecimiento espiritual, en programas de crecimiento emocional, a los estudiantes, a los papás, a los profesores guías. Entonces era un trabajo muy integral. Y en la universidad estaba a cargo de un programa que se llamaba, no sé si todavía se llama igual, de convivencia estudiantil, que tenía que ver con la vida en las residencias de estudiantes. Entonces igual formar y acompañar a los jóvenes en temas de liderazgo, en temas de convivencia, trabajo en equipo, autogestión, y a la misma vez hacer una coordinación con la facultad y con el área administrativa. Entonces, si yo tuviera que pensar, bueno, ¿por qué coaching después, verdad? Porque cuando empiezo a escuchar un poquito de qué se trata el coaching, entiendo que el coaching a mí me va a dar herramientas muy precisas y muy particulares para acompañar a las personas al cumplimiento de metas, al cumplimiento de sueños, de una manera mucho más estructurada. Eso era un poquito lo que sabía. Recuerdo que una colega, muchos años después, yo renuncio a la universidad, me dedico a trabajar de manera independiente desde el año 2002, y conversando con ella, que se estaba formando como coach, y contándole una experiencia personal, ella me dice, me hace una pregunta, uy, de esas preguntas que te mandan como a la yugular, y yo digo, yo quiero aprender a hacer eso. Y fue entonces cuando decidí formarme como coach, que recuerdo que para eso tuve que pedir un préstamo, la formación es muy cara, tenía que salir del país varias veces al año porque tenía que ir a unos seminarios que eran presenciales y vivenciales, que se iniciaban los lunes y terminaban el domingo,
Eran 4 o 5 días, o a veces a mitad de semana, de miércoles a miércoles, porque era muy intensivo. Entonces, yo me podía formar, que es una gran diferencia a nivel de formación de nosotros los psicólogos, que nos vamos formando, vamos teniendo prácticas supervisadas de lo que yo hago en relación con otros. Pero aquí no solamente era que yo iba a tener exámenes muy rigurosos, era un programa muy riguroso, exámenes, mucha lectura, mucho trabajo en grupo, pero además a esos presenciales íbamos a tener la vivencia, porque muy claro estaba que si ibas a acompañar a otros en sus procesos, sos vos también el que primero tenés que resolver y pasar por los tuyos. Metafóricamente hablamos de puentes, tengo que atravesar el puente. Entonces, de situaciones personales, de situaciones de desafíos profesionales. Entonces, muy a pesar de que a veces cuando yo voy a acompañar a un gerente, por ejemplo, en una empresa, en un proceso de coaching, el tema es muy puntual. Queremos que esta persona desarrolle habilidades de comunicación para que pueda tener una mejor relación con los colaboradores a su cargo y por ende haya una mayor productividad. ¿Verdad? Muy claro en una empresa. Pero cuando empezamos a revisar qué son esas situaciones que hacen que no te estés comunicando de la manera adecuada, inevitablemente nos vamos a revisar cuándo se instalaron esas creencias negativas que lo hacen actuar de esa manera. Cuando tomamos conciencia de ese proceso, podemos hacer cambios. Ustedes me dirán también, bueno, eso lo podemos hacer los psicólogos, ciertamente lo podemos hacer los psicólogos. Sin embargo, en coaching hay una estructura, pensaría yo que más clara y más puntual. Si esa persona con la que yo estoy trabajando requiere, porque lo descubrimos en el proceso, porque ya lo sabemos de antemano, de un acompañamiento psicológico, es muy importante que el coach haga esa referencia. Y creo que ahí es donde está la gran, el gran problema, ¿verdad? O la gran disyuntiva o la gran queja incluso del Colegio de Psicólogos como ente regulador de nuestra práctica profesional, porque entonces, y lo voy a decir de esta manera, cualquiera se hace llamar coach y cualquiera anda atropellándole la vida a la gente ahí en la calle. Yo he recibido en la consulta pacientes que vienen muy abrumados porque pasaron por un proceso terapéutico con un coach y más bien los dejó mucho más confundidos. Nuestra ventaja, bueno, tenemos nosotros como profesionales en la psicología todas las herramientas para poder acompañar a otros en su crecimiento, en su historia de vida, en sus heridas emocionales, en provocar cambios. Y si lo complementamos con el coaching como formación, pues vamos a tener una respuesta para los demás muy puntual y muy eficaz. Yo recuerdo hace algunos años, ya yo me había formado como coach y venía saliendo de una empresa y me topé un colega un poco mayor que yo. Y entonces él me dijo, ay, conversamos ahí y me dice, es que yo vengo a hacer coaching. Ay, de verdad, le dije yo muy curiosa. ¿Y a dónde te formaste? Porque no conozco muchas escuelas y el coaching como es una disciplina tan joven, entonces es muy importante que esté normada y que esté avalada, que la escuela donde uno va a estudiar esté avalada por un organismo internacional, por ejemplo, en mi caso, por la ICF. Entonces él me contesta, no, me dice, yo tengo mi propio método. Y más o menos a mí me quedó brincando el ojo porque así no es. Yo dije, ok, no es coach, ¿verdad? Y entonces tanto pecan los que se dicen coaches porque se certificaron el fin de semana pasado, 4 días, y les dieron un certificado, tanto pecan ellos como los psicólogos que se dicen coaches y que no lo son. Porque no, porque el hilo podría ser muy delgado, pero quien no haya pasado por un proceso de formación verdadero de coaching, y les digo verdadero, es el que estudió, el que se formó, el que se preparó, pero el que además pasó por donde dolía, hizo su propio proceso, estuvo del otro lado del banquillo. Yo no he tenido, digamos, dificultades de implementar las dos. Creo que como profesionales
en mi caso constantemente y porque me gusta mucho, yo vivo estudiando, vivo actualizándome. Entonces el coaching vino como una oportunidad más para abastecerme de esas herramientas que les digo, con la sorpresa esa de que tuve que pasar por donde me dolía y ser consciente de dónde estaban esos nudos atorados y trabajar desde un lugar de mayor libertad, desde un lugar de mayor lealtad incluso, ¿verdad? Yo sé por dónde, yo he estado ahí en ese lugar, yo sé lo que eso significa. Es un poco no solamente en el discurso, sino en la práctica, lo que podemos incorporar los psicólogos que nos hemos formado también en el coaching. Finalmente, como reflexión les podría decir eso, ¿verdad? Que en este momento hay tanta cosa que podemos estudiar y no solamente para llenar nuestro caudal académico y de información, sino tantos recursos que tenemos en este momento para poder servir de la mejor manera a quienes nos necesitan en tantos escenarios tan diferentes. Particularmente en este momento hay un gran auge para todo lo que tiene que ver con salud mental y nosotros somos profesionales que podemos transformar la vida de las personas. Así que yo no los pondría a pelear, no pondría a pelear al coaching y a la psicología, las integraría totalmente, revisaría muy bien si alguien me pregunta cuando me lo preguntan, si quieren estudiar, revise muy bien que esa sea una escuela que esté certificada. Y si usted es el que quiere tomar el proceso, asegúrese de que la persona que lo va a acompañar tenga una formación integral a todo nivel, incluso que sea coherente con su propia vida, ¿verdad? Porque esto yo sé que no es tan fácil, pero es nuestra meta. Nosotros tenemos que ser coherentes en nuestra vida personal para poder acompañar de la mejor manera a otros profesionalmente, porque estamos tocando siempre hilos muy delgados. No podría yo escoger una y otra. Yo creo que si yo me muero y vuelvo a nacer, volvería a ser psicóloga, porque es lo que más se parecía a mí desde que yo estaba chiquilla, y el coaching es un complemento. Es un complemento maravilloso y, por ejemplo, a nivel empresarial, las empresas buscan programas de coaching para sus empleados, ya sea que pasen ellos por su proceso de sesiones face to face, individuales, o en el caso de empresas en las que yo he trabajado, que requieren que los entrenemos con habilidades de coaching para poder hacer un mejor trabajo con sus compañeros, con sus colaboradores, con sus subalternos. Así que coaching y psicología se llevan, es una buena mezcla y yo me lo cuestiono y aquí sí también es un criterio sumamente personal. Cuando alguien que no ha tenido ninguna formación y ninguna experiencia